Pues bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass que tenemos hoy preparada, además con un tema muy específico, muy importante, si nos dedicamos a la terapia, tanto si es de pareja como si es terapia individual. Y además es la primera vez que hacemos una masterclass pues, sobre este tema. Por lo tanto, creo que es algo que es bastante interesante, que es algo que nos puede ayudar mucho a todos en la consulta, nuestros objetivos, siempre cuando hacemos una masterclass y también cuando damos cualquier formación es ayudar a ayudar. Es decir, que de hoy podamos sacar alguna herramienta o bien que nos ayude a entender un poquito mejor la dependencia emocional, el apego ansioso, o bien que nos ayude a tener alguna herramienta práctica sobre cómo manejar mejor la terapia y pensamos que lo podemos conseguir. Para eso tenemos con nosotros a una invitada muy, muy especial, además que precisamente se dedica a este tema tanto en el área profesional dentro de la terapia como también en la formación. Ella es Aurora López. Aurora es fundadora y directora de Más Vidas Psicólogos, que es el centro donde pues, ella lleva a cabo la terapia de tanto individual como de pareja y también la formación que ella misma da. Aurora es licenciada en psicología. Bueno, ahora vais a escuchar ese acento tan bonito de Málaga, porque es donde también ella estudió allí. Es psicóloga sanitaria también y además pues máster de práctica clínica en psicología también y experta en clínica de terapia de pareja y en evaluación y terapia del apego. Además, ella realiza una importante labor divulgativa. A lo mejor algunos de los que estéis aquí conectándoos os conectéis a través de sus propias redes, que es donde hace esta labor de divulgación y también en otros medios de comunicación. Trabaja tanto en consulta como en esta labor de divulgación el apego y la autoestima. Y precisamente a Aurora le hemos pedido que este año, no solamente de esta masterclass, sino que participe en una formación que estamos haciendo también pionera en este tema de la dependencia, que es un posgrado que tenemos, que es experto clínico en dependencia emocional y autoestima. Aurora va a llevar a cabo precisamente el apego ansioso y también el trabajo con la autoestima dentro de la terapia con personas con dependencia emocional. Entonces ella será profesora que también será de este experto y ahora pues de esta masterclass. Así que muchísimas gracias, Aurora. Te tengo que reactivar el audio, me parece, sí, así. Hola, sí, ahora sí. Buenas tardes Perfecto. a todos, a todas. Sobre Gracias por todo estar veo aquí. muchas chicas, así que de momento Sí, femenino. ¿Qué suele tal? ser estas formaciones, ¿verdad? Que suele Sí, haber muchas más mujeres. sí, Por total. cierto, te explico un poquito la estructura antes de que empieces tú, Aurora. Vamos a tener unos 45 minutos más o menos de exposición y después unos 15 minutos de preguntas. Entonces, aquellos que estéis participando en directo, que es un poco la ventaja de estar haciendo esto en directo, podéis escribir las preguntas en el chat y yo después pues le daré paso a Aurora para que ella vaya conociendo las preguntas e intentaremos responder a las máximas posibles. Así que adelante, Aurora, muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Bueno, encantada de estar aquí esta tarde con todos vosotras, con todos vosotros. De verdad, para mí es un placer darle las gracias a Ana, al Instituto de la Pareja, por contar conmigo y por tenerme en cuenta de cara pues, a la masterclass y al experto de dependencia, que luego también hablaremos de él. Entonces, bueno, yo sé que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, estamos ocupadísimos, estamos hasta arriba de sesiones, de formaciones, de todo, por lo que voy a intentar que sea algo clave, concreto, de valor, que de verdad vayamos al grano y que esto se haga algo de verdad que os podáis llevar, como decía Ana. Vale, yo por mi parte, bueno, ya Ana me ha presentado, ya en ese sentido tenéis alguna noción y bueno, también os diría que todas las personas que estéis aquí, que nos queráis etiquetar en redes, tanto al Instituto de la Pareja como a mí, pues nada, encantados, ¿vale? Más Vida Psicólogos por un lado y Instituto de la Pareja por otro, porque al final también es muy importante pues el que entre nosotros pues hagamos un poco esa piña, ¿no? Y bueno, voy a compartiros, como decía Ana también, el tema de las preguntas, las dudas, las vais dejando. Yo encantada luego de poder ver con vosotros todo lo que necesitéis, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es compartir lo que es una diapositiva. ¿Vale? Porque eso también nos va a ayudar a estar enfocados y a tener como mucho más presente pues todas las partes que vamos a ver. Si me confirmáis que lo veis bien.
Sí, a mí me aparece todo correcto. Estupendo. Veo por aquí caras conocidas, a Lola Batista, que la conozco de sobra, que me acabáis de aparecer. Bueno, pues nada, aquí tenemos 5 claves para estructurar tus casos de apego ansioso y dependencia emocional. Bueno, en este sentido, me ha parecido buena idea dividiros un poco dos partes, ¿vale? Para que veáis dónde nos vamos sobre todo a enfocar esta tarde. Por un lado, ¿qué vamos a ver? ¿Vale? La idea es que os podáis llevar de aquí el conocer claramente los bloques de trabajo que a mí me parecen súper imprescindibles a la hora de abordar cualquier caso de apego ansioso y dependencia emocional, porque muchas veces como psicólogos pues nos enfrentamos a casos aquí complejos que nos podemos bloquear, que podemos sentir que de alguna manera se nos atascan y conocer los bloques de trabajo que hay detrás me parece muy importante ya para tener una estructura. ¿Qué vamos a trabajar y por qué se va a trabajar? A mí esto también de cara en las sesiones me parece clave porque nosotros como profesionales el tener clara esa estructura, saber qué le va a funcionar a nuestro paciente, me parece imprescindible. Vamos a ver cómo dar estructura a nuestros casos de dependencia emocional y apego ansioso y claves para no bloquearnos ante casos que puedan ser un poquito más complejos o que nos resulten un poco más desafiantes, ¿vale? Luego, por otro lado, demandas. ¿Por qué os pongo esto de demandas? Porque me gustaría que vierais ejemplos de demandas que a todas las que estamos aquí seguro que nos llegan sobre este tipo de casos. Al final siempre acabo con personas que no me hacen bien y no sé cómo salir de ahí. ¿Os suena esto? ¿Algunas de las que estáis aquí? Sí. Porque son demandas como genéricas, generales, que nosotros luego tenemos que saber llevar a tierra y tenemos que saber trocear para saber qué trabajar, ¿no? Necesito entender qué me pasa a mí para al final siempre pasarlo mal con las parejas y no encajar. Quiero superar esta relación porque ya no aguanto más. Soy inseguro, insegura y me voy a cargar mi relación. Necesito estar tranquilo cuando estoy con mi pareja. Algo así es lo que os suele llegar. ¿Sí? Dicho de una manera, formulado de una forma, de otra, ¿verdad? Pero muy en esta línea. Entonces ahí ya estamos empezando a ver demandas que conectan con cómo se vinculan, con cómo se relacionan en pareja, qué les hace pasarlo mal en esas relaciones, ¿vale? Entonces por ahí vamos a ver un poquito por dónde vamos. Me voy directa al grano, como os he dicho, porque si no sobra tiempo yo prefiero que sea para preguntas, ¿vale? Y a ver si me deja pasar. Ahora sí, perfecto. Bueno, diréis, bueno, nos habéis prometido 5 claves, ¿no? En esta masterclass. Pues vamos a la primera, ¿vale? No nos enredamos. La primera clave para mí, el primer bloque que yo os recomiendo trabajar en este tipo de casos, tiene que ver con detectar los patrones de activación, tanto emocional como conductual, de nuestros pacientes. ¿Vale? Es verdad que alguna de vosotras esto os puede estar resonando modo, bueno, evaluar. A mí no me ha gustado ponerle a esto la palabra evaluar, ¿vale? Porque creo que la palabra evaluar se deja atrás un montonazo de cosas que aquí son imprescindibles, ¿vale? Nosotros tenemos, o yo al menos intento en mis sesiones, que más allá de la demanda que el paciente te hace, nosotros hagamos una investigación de los patrones y las dinámicas que tiene la persona a la hora de vincularse, ¿vale? Porque la persona no te va a decir, tengo tal dinámica a la hora de vincularme, la persona te va a decir algo parecido a lo que hemos visto antes. Estoy atascada siempre en el mismo tipo de chica o de chico, al final lo paso mal, al final no sé salir de ahí, pero nosotros tenemos que investigar esos patrones. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo hago yo al menos? Para mí es muy importante hacer un buen análisis en el relato que nos va haciendo la persona de las relaciones, tanto pasadas como actuales. ¿Vale? A mí me gusta hacer como ese estudio cronológico de todas las relaciones que la persona ha tenido para nosotros ahí empezar a analizar con un ojo un poquito más profundo. ¿Vale? Digo esto del ojo más profundo porque a la vez que el paciente nos va relatando todo eso, a mí me gusta diferenciar mucho entre la capa alta, es decir, lo evidente que el paciente verbaliza, y lo que ya hay detrás que nosotros con nuestro ojo clínico de psicóloga sabemos ver, aunque el paciente todavía no lo vea. ¿Vale? Entonces, hacemos un análisis del relato de esas relaciones. Por supuesto que seguro que esto lo hacéis casi todas las que estáis aquí, esa línea de vida, porque en esa línea de vida se nos van a dar muchos datos que luego nos van a servir en el resto de bloques que tienen que ver con qué
vínculos o qué relaciones a esa persona le han marcado, tanto para bien como para mal. Y ahí vamos viendo también qué dinámica o qué puntos en común tienen ese tipo de relaciones. Cuando hablamos de línea de vida, todos sabéis, todas sabéis que es una cosa más genérica, ¿vale? La línea de vida no es que se centre solo en los vínculos, pero a mí me gusta como si la persona en la línea de vida no me ha dejado claro el relato este o la cronología de las relaciones, como que le pido una segunda línea de vida o hago yo un poco más de parada para intentar ver eso. Ahí que analizamos dinámicas que se repiten. Elijo personas que no se adecuan a lo que yo busco, quién y cómo decide salir de la relación, cómo se han terminado esas relaciones, en la ruptura que he tenido en esas relaciones, cómo me he movido, cómo me he regulado, hasta qué punto esa persona prioriza el vínculo por delante de un montón de cosas, qué dinámicas la persona ya nos está verbalizando que no le gustaría repetir y que les ha hecho también dar este paso de venir a terapia. Todas estas preguntas para mí son clave, ¿vale? Aquí hacemos un buen análisis entre la primera y la segunda sesión para entender todo esto y nosotros ir sacando conclusiones. Luego, si utilizáis pues, cuestionarios tipo el AAI, que es la entrevista de apego adulto, es verdad que son herramientas y técnicas mucho más específicas. De hecho, para esta herramienta en particular hay que tener una formación específica o el cuestionario de relaciones cercanas. Pues aquí sí que es verdad que ya entraríamos como en hacer una buena evaluación del tipo de apego que la persona tiene, ¿vale? Pero a priori, si no nos metemos en esas profundidades a nivel de evaluación, esto sería un poco el primer bloque que para mí sería importante. Aquí sacáis vuestras conclusiones, de alguna manera os vais dando cuenta de cómo conecta la demanda del paciente con estas cosas que vosotros habéis visualizado y vais empezando un poco como a verle sentido a las áreas que hay que trabajar, ¿vale? En esta parte, por ser todavía más concreto y que os podáis llevar esto de la sesión de hoy, yo me centro en tres cosas. Analizar el patrón que tiene que ver con el patrón de activación, ¿vale? Es decir, ¿qué detona a la persona? Situaciones específicas que desregulan a tu paciente en cualquier tipo de vínculo, ¿vale? Por ejemplo, que la persona diga, pues cuando mi pareja sale de fiesta, sin mí, yo es una situación que a mí me desregula ya de base. Mi pareja me dice que se va con sus amigos a un viaje y eso ya me desregula o que mi pareja se tenga que relacionar con otros chicos o chicas es algo que a mí ya me desregula. O mi pareja tarda tiempo en responderme, a mí eso ya me desregula, ¿vale? Por poner ejemplo. Entonces, ahí vosotros tenéis que empezar a ver exactamente qué desregula a la persona. Por otro lado, patrones de regulación. ¿Cómo me siento y cómo manejo ese malestar en esa situación? Que cuando, por poner el ejemplo, ¿no? Mi pareja se va a un viaje con sus amigos y sé que es un viaje de ocio, de fiesta. ¿Cómo me siento y cómo manejo ese malestar? Tenemos que empezar a conocer también las dinámicas de regulación que nuestros pacientes tienen. ¿De qué tira mi paciente para regularse? Tira de comer, tira de controlar las redes sociales, tira de evitación, de contacto excesivo con la persona. Es decir, ahí también yo analizaría un poco el entender qué le pasa a mi paciente, porque nos vamos a encontrar muchas situaciones en las que ni siquiera mi paciente sabe analizar cómo se siente, qué emociones son las que ahí predominan y si llega a sentir un poco ese vínculo como en situación de amenaza. ¿Vale? Entonces nosotros le tenemos que ir haciendo consciente a la persona de este punto de regulación. Y luego los patrones de actuación. ¿Qué hago yo cuando estoy desregulado, desregulada por una situación de este tipo a nivel de vínculo o de relación? ¿Qué hace mi paciente mientras transita el malestar? Y lo que le llamamos conductas por exceso y por defecto. ¿Qué hace de más y qué hace de menos cuando se siente con ese malestar? Y aquí muchas personas, o por lo menos casos últimos así que se me vienen a la cabeza, ¿no? Pues dicen, de menos, me desconcentro, dejo de ir a los planes que tenía previsto, duermo mucho peor, me quedo con el móvil en la mano hasta que mi pareja da señales de vida. Por exceso, pues me lo tomo como que yo también voy a salir de fiesta. Si mi pareja está de fiesta, pues venga, yo más, ¿no? Y me voy a emborrachar, o voy a comer, o me voy a dar un atracón de películas, ¿no? Para mí es muy importante mm, conocer nosotros y que el paciente se vaya dando cuenta de estos tres puntos. Patrón de activación, de regulación y de actuación, ¿vale?
Esto sería el primer bloque. No sé si tenéis dudas, preguntas, que si queréis comentar algo, hacer una primera parada en esta primera parte. Todo esto clarísimo, entiendo que mucho de esto ya lo estáis haciendo, ¿verdad? O ya lo soléis hacer. Estupendo. Bien, nos vamos al bloque 2, que para mí es imprescindible, supongo que para vosotros también, que tiene que ver con la psicoeducación del apego ansioso y de la dependencia emocional. ¿Vale? Yo que también hago supervisiones con otros compañeros, por supuesto yo me superviso también y superviso a otras personas, una de las cosas que yo me he dado cuenta que muchos psicólogos o psicólogas hacen es como que entra un poco este arrebato de ponernos en modo solución, en modo empezar a darle herramientas al paciente para que cambie, para que solucione, para que tome decisiones sobre esa relación. Y nos saltamos un paso que a mí me parece imprescindible, que es el de explicarle a nuestro paciente de dónde viene ese apego ansioso o esa dependencia. Esta forma de vincularme, ¿qué pinta en mi vida? ¿De dónde sale todo esto? Y a mí eso me parece muy importante porque me recuerda cuando nosotros vamos también a los médicos, ¿verdad? Y nos dicen, me pasa esto, tómate esto. Y muchas personas, sobre todo los que somos ahí un poquito más controladores, ¿no? Nos aparece esa idea de, pero bueno, me tomo eso, pero ¿qué me pasa? ¿Eso qué significa? ¿No? Es decir, la necesidad de entender, ¿vale? Entonces, ¿cómo os recomiendo hacer esta psicoeducación a vuestro paciente? A través de varias vías. ¿Vale? Lo primero de todo es explicarle y entender los diferentes tipos de apego que tenemos, que seguramente ya lo estáis haciendo. Para mí, el explicarle los tipos de apego incluye una cosa muy importante, que es hacerle ver que la forma de vincularnos no es una patología. Da igual que mi estilo sea más evitativo, más ansioso, más seguro, más desorganizado, no es una patología. El tipo de apego que yo he desarrollado es una forma de funcionamiento, ¿vale? Que a veces me será más funcional o más disfuncional, pero es una forma de funcionamiento que viene condicionada por un montón de variables que veremos ahora, ¿vale? Pero a mí eso me parece muy importante para desculpabilizar a la persona, que además en estos casos suele venir con etiquetas que se han puesto ellos mismos de soy muy intensa, yo es que pido demasiado, es que agobio a mis parejas, es que siempre se la estoy liando. No sé si vosotros encontráis esto, pero yo todas las personas que recibo vienen con una sensación como de fallo genético, como que yo tengo un fallo propio que determina que yo me comporte así en mi relación. ¿Lo veis así? ¿Verdad? Y esto hay que quitarlo. Hay que decirle, aunque tu forma de vincularte ahora te esté dando problemas o sea algo disfuncional, pero no es una patología y no es una decisión que tú tomas, por lo tanto aquí vamos a desmontar todo lo que hay debajo, ¿vale? Que todo eso es lo que vamos a hacer. Explicamos entonces la función que cumple, ¿vale? La función que cumple el que yo me vincule de esa forma. ¿Cómo se lo vamos a explicar? En esta psicoeducación vamos a tener en cuenta tres variables que son las que se han demostrado que más peso tiene en que una persona acabe con una vinculación ansiosa y por ende con posibilidades mayores de acabar en una dependencia emocional. ¿Vale? Las tres partes que aquí explicamos en la psicoeducación o que yo al menos hago son, primero, una explicación biológica, ¿vale? Tener en cuenta que aunque para nosotros esto sea obvio, y seguro que muchas de las que estáis aquí los conocéis, la parte biológica que hay detrás de la dependencia emocional, nuestros pacientes no tienen por qué conocerla. Ellos no conocen que las personas tenemos un circuito cerebral de recompensa en el que la dopamina coge el control y refuerza cualquier tipo de movimiento que se haga a nivel de vínculo. ¿Vale? Es decir, para nuestra supervivencia, nosotros sabemos que todas las conductas que nos hacen sobrevivir, pues tienen esa dopamina premiando esa conducta, simplemente para que la repitamos, ¿verdad? Y el hecho de sentirnos elegidos por alguien, de que alguien nos diga te quiero, de que alguien se quede con nosotros, nos elija, pues todo eso son conductas que nuestro circuito cerebral de recompensa pues va a reforzar. Entonces, esa dopamina está haciendo ahí su función y eso hace pues que todos estemos programados para relacionarnos, para querer tener pareja, para sentirnos muy mal cuando perdemos esas relaciones, ¿vale? Entonces esto ya lo veremos todo de manera mucho más extensa en la formación que vamos a hacer en el experto de dependencia emocional del Instituto de la Pareja, ¿vale? Pero para que veáis que esto hay que explicar.
Luego hay otra variable que tiene que ver con la teoría del apego, ¿vale? Y es que el cómo yo me he relacionado con mis figuras primarias, ¿vale? Y cómo ha sido el vínculo primario con mis padres, hace que mi sistema nervioso, si yo con mi familia en esas primeras vinculaciones he tenido experiencia como de intermitencia, de no ser del todo aceptado, de tener cierto grado de abandono, pues al final mi sistema de apego se hiperactiva. ¿Vale? La hiperactivación del sistema de apego viene a decirnos que mi sistema nervioso empieza a entender los vínculos como algo que tiene cierto grado de amenaza, que a veces puede ir bien y otras veces puede ser algo ante lo que me tengo que estar muy atento. ¿Vale? Entonces ahí se hiperactiva ese sistema de apego y entramos un poco en esto que todos conocéis de la máquina tragaperra, ¿verdad? Que los psicólogos usamos mucho esa metáfora. Y es que cuando mi pareja me quiere, me valora, se queda conmigo, me elige, pues como que estoy recibiendo el premio de la tragaperra, pero cuando mi pareja no tiene ciertos comportamientos de ese tipo, me pongo modo en alerta, modo no me quiere, no me elige, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está aquí? ¿Cuándo va a venir? ¿No? Entonces es muy importante entender cómo todo eso y la teoría del apego está detrás de que yo haya desarrollado esto. Y por otro lado, tenemos la explicación de algo que yo veo que muchísimos psicólogos se dejan atrás siempre, y a mí me parece súper importante, que es la explicación de los esquemas relacionales disfuncionales. ¿Vale? En esto ha trabajado muchísimo varios autores que han escrito libros y lo que nos dicen aquí es que los esquemas son patrones almacenados que nosotros tenemos en nuestra memoria que nos facilitan la vida, porque es como que nos ayudan a interpretar pues, la realidad sobre nosotros, sobre los demás y sobre el mundo. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante esto del concepto de esquema? Pues porque tú a lo largo de tu vida, a través de todas las experiencias que has vivido, has desarrollado un concepto de esquema de ti misma, de los demás y del mundo. Entonces, el concepto de esquema que tú desarrollas tiene también mucho que ver con lo que tú esperas de esa pareja, de lo que esperas del resto del mundo y de cómo tú te ves a ti misma. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta en un montonazo de investigaciones que en la dependencia emocional el esquema que la persona suele tener de sí misma es un esquema muy negativo. Hay una conexión directa entre dependencia emocional y un esquema de sí mismo que tiene que ver con buscar de una manera excesiva el afecto y el cariño. Las personas tienen un esquema en los que se minusvaloran, es decir, sienten que hay una insuficiencia con respecto a los demás. No respetan sus propias necesidades y priorizan mucho el cuidar o el tener contento al otro. Y ahí también en ese concepto de esquema hay como una priorización del vínculo. Es decir, que priorizar al vínculo se convierte en algo casi, casi, casi de vida o muerte por encima de todo lo demás. Entonces, fijaros qué conexión tan importante entre el esquema que yo he desarrollado de mí con la autoestima que yo tengo y cómo me voy a mover luego en las relaciones. ¿Vale? Entonces, esto va a ser algo que hay que explicar también a la persona. Y esto también os va a dar mucha información que a lo mejor no habéis podido recabar antes sobre cómo se ve mi paciente. Es decir, que en todos estos aspectos, ¿qué concepto de esquema tiene? Y otra cosa que yo no dejaría escapar es el concepto de esquema que tiene de su futura pareja. ¿Vale? Porque ahí también desarrollan un concepto de esquema en el que yo entiendo que mi pareja tiene más valía que yo, que a mi pareja no la debo cabrear, que en una relación tengo que darlo todo para que se queden conmigo. Veis que ahí ya empezamos a ver un esquema también disfuncional con respecto al otro. Entonces aquí ya se junta, como decimos aquí en Málaga, el hambre con las ganas de comer. ¿Vale? Entonces todas estas cosas, estas tres partes serían para mí las imprescindibles de cara a cómo le vamos a explicar a nuestro paciente por qué se siente así, por qué tiene ese apego ansioso y por qué se ha movido de esa manera en todas sus relaciones. ¿Vale? De esta parte, dudas, preguntas que tengáis. Si te hacen una pregunta que es, ¿qué escala usas para medir el apego? Ujú. Vale, pues mira, yo me centro sobre todo, os lo he comentado por aquí, la AAI, perdona, la AI no, que esta es la de la formación. Ahí tenemos la de, ¿dónde me la voy a anotar lo que digo? No se me olvide porque os lo quería enviar también para que lo tuvierais, ¿vale?
La ECR, perdón, que como está en inglés siempre me hago un lío con esto, el cuestionario de relaciones cercanas, ¿vale? La que os he comentado antes, que la AI, es una entrevista súper reconocida, pero es una entrevista que necesitáis una formación para poder llevar a cabo con vuestros pacientes, ¿vale? Que quien quiera meterse en esto de evaluación del apego a tope y lo necesite o lo vea súper clave, pues os recomiendo, pero sí que es verdad que yo no me complico tanto la vida porque me centro mucho más en la sintomatología clínica que veo también en esos pacientes. ¿Sí? Perfecto. Bien, vale. Fijaros, ya entendemos las dinámicas, los patrones que tiene nuestro paciente, ya le hemos explicado qué le pasa, por qué le pasa, desculpabilizamos, entendemos la función que tiene esa forma de moverse en las relaciones y ahí nos vamos al punto 3, ¿vale? Que para mí es clave y es el de la regulación. Seguro que también habéis visto, habéis escuchado, lo trabajáis todos los días en vuestras consultas, ¿vale? Yo lo primero que os diría antes de ver esto, que cualquier estrategia de regulación que vosotros conozcáis o estéis formados es bienvenida para trabajar también en casos de apego ansioso y dependencia, ¿vale? Yo en particular lo que hago aquí es enseñar estrategias de regulación a nuestros pacientes por varios motivos, ¿vale? Esto lo veo como justo después de hacer la psicoeducación, es como sería lo siguiente. ¿Por qué me parece importante empezar por ahí? Porque también así nosotros estamos empezando a darle herramientas a la persona para manejar ese malestar inicial que trae, que muchas veces como que le urge manejar, y también la persona se siente atendida, ¿vale? Yo no soy muy partidaria de decir, bueno, como sé que aquí hay heridas de infancia, como sé que aquí hay un protocolo de amor sano pendiente, me voy a ir a eso. Muchas veces nos entra ahí la prisa, ¿vale? Pero fijaros que el paciente tiene que entender que tenemos que regular un poco ese malestar para luego poder entrar en capas un poquito más profundas y que también son difíciles de asimilar y difíciles de asumir. ¿Vale? Entonces, dotamos de herramientas en el resto de sesiones de regulación y también eso nos ayuda a regular ciertas áreas de su vida, ¿vale? Para mí es un poco lo que os pongo aquí, como que todo eso colabora a un terreno un poquito más seguro, más firme de cara a continuar, ¿vale? Diréis, bueno, ¿y qué hacemos a nivel de regulación? ¿Cómo trabajamos esto con estos pacientes? Vale, pues bueno, para mí la primera parte es el tema de la psicoeducación emocional. Todo esto, primero, que yo lo primero que recomiendo es que le desmontéis un poco la educación emocional nula, huérfana, de la que todas las personas venimos, ¿vale? Entonces yo siempre les hago un poco ese símil de que me explique la persona cómo le han apoyado, cómo le han acompañado cuando ha tenido malestar emocional. Y casi todo el mundo me dice lo mismo. Tira para adelante, eso no sirve de nada, tienes que ser fuerte, por lo que ya sabemos, ¿no? La invalidación emocional. Entonces yo le digo que todo eso lo tiren a la basura porque vamos a empezar a entender las verdaderas herramientas de regulación. Y para enseñarles eso, yo tiro mucho de la rueda de las emociones, que seguro que ya les conocéis, de lo que son las leyes emocionales que rigen esa rueda de las emociones, y les explico claramente pues, que nuestras emociones hay que identificarlas, hay que entender la función que cumplen y hay que atenderlas. ¿Vale? Por supuesto, todo esto yo lo hago de manera concreta, de manera específica, que de hecho todo esto de manera súper concreta os lo explicaremos en el experto de dependencia emocional que vamos a hacer, en particular en mi módulo. ¿Vale? Es decir, que no es que, porque no me puedo poner a detalle a contaros cada cosa, pero para mí ahí hay un primer bloque súper importante. Es una regulación más emocional. Luego me voy a un tipo de regulación que es más cognitiva, que es lo que os pongo aquí de sistema de alarma. ¿Vale? Yo con esto de sistema de alarma les hago entender que nuestro sistema nervioso se encarga un poco de ponerse en alerta cuando percibe un peligro y que el discurso que yo me doy y con el que yo me hablo tiene mucho que ver con que nuestro sistema de alarma se asuste o no, se sienta en un lugar seguro o no. Por lo tanto, eso me conecta con trabajar con ellos la regulación más cognitiva, pues que es esto que todos conocéis, de los pensamientos racionales e irracionales, el ABCDE, ¿no? Para cambiar y tener un pensamiento alternativo, y de esto todas las personas que estamos aquí vamos sobradas, ¿no? Porque todas hemos sido como formadas en cognitivo-conductual. Entonces, ahí todo lo que tiene que ver con distorsiones, ¿vale? Todo eso sería perfecto
Y a mí me gusta mucho hilarlo, aquí que no se nos escape, con la historia que esta persona tiene, ¿vale? Es decir, que no vamos a hablar de esto de manera genérica, sino que si esa persona a nosotros nos ha dicho, yo creo que mi pareja en el momento que vea a otras chicas le va a gustar más que yo. Pues eso que hemos analizado en la línea de vida o en esas dinámicas del bloque uno, nosotros lo tenemos apuntadillo y luego nos sirve para trabajarlo en este cambio de pensamientos racionales y irracionales, ¿vale? Ahí tenemos la regulación cognitiva. Luego, todo lo que es una regulación más somática, más fisiológica, por supuesto, sería como el tercer bloque para regular a la persona. Yo os he puesto aquí, modo ejemplo, técnica de respiración diafragmática, pero cualquier herramienta en esta línea, pues nos serviría y nos ayudaría. Hay un momentillo que me ha salido aquí un mensaje. Vale, aceptar. Luego, otra cosa que yo hago aquí tiene que ver más con una regulación conductual y aquí entran en juego esas conductas por exceso y por defecto que os estaba explicando antes. ¿Os acordáis de esto que yo os decía? Vuestro paciente, ¿qué hace con ese malestar? Llama en exceso, mira las historias de Instagram a ver su novio se ha subido algo, se pone a llorar, se pone a ver un montón de pelis para disociarse un poco de que su pareja está de fiesta. ¿Qué hace vuestro paciente? Pues esas conductas por exceso y por defecto, en este punto de regulación, las hacemos mucho más visibles para la persona. Las comentamos con ellos, vemos cómo les repercuten, qué consecuencias le trae el tener esas conductas de regulación tan disfuncionales y, por supuesto, empezamos a dar alternativas. ¿Vale? En vez de estar mirando historias de tu pareja durante 3 horas, ¿qué podemos hacer en su lugar? ¿Qué te ayudaría a ti a manejar esa conducta por exceso? Entonces corregimos este tipo de cosas. No lo he puesto aquí, pero a mí un truco que aquí me va muy bien es a hacerle ver al paciente que podemos hacer una jerarquía. ¿Vale? Porque muchos pacientes te van a decir, yo a día de hoy no estoy capacitada para dejar de hacer o corregir pues tal conducta por exceso o por defecto, ¿vale? Entonces vamos haciéndolas poquito a poco y vamos exponiendo a la persona a conductas alternativas de nivel pues bajo, ¿no? Lo que en una jerarquía pues sería 3, 4, 5 y poco a poco que la persona sepa ir un poco corrigiendo esas conductas por exceso y por defecto en modo regulación. ¿Vale? Y lo último que yo utilizaría aquí es un bloque muy importante que tiene que ver con el tema de los límites. ¿Vale? Como os imagináis, yo esto lo meto en regulación porque poner límites a los demás, ¿vale? Es una forma de priorizarnos a nosotros mismos. Y muchas veces para uno estar regulado es necesario poner límites a los demás, ¿vale? Pongo un ejemplo. Si yo quiero estar regulado cuando mi pareja tarda un tiempo en escribirme, pero no soy capaz de hablar con él o de pactar también un límite de qué para mí es confort o me da seguridad, fijaros que el yo no hablar o yo no poner esos límites dentro de mi relación también va a hacer que yo me desregule más. ¿Vale? Veis un poco ese punto. Entonces, priorizarnos, poner límites, tener claro y pactar dentro de la relación de pareja qué cosas nos dan seguridad, qué cosas nos desregulan. También me parece muy importante porque las relaciones de las personas que nosotros vemos en consulta a veces no son perfectas. Entonces, también hay que ayudarles a manejar o a cambiar ciertas dinámicas de la propia relación que nos están causando todavía más apego ansioso. ¿Sí? Que seguro que esto ya lo hacéis y lo veis, ¿vale? Dudas, preguntas, ¿vale? Por hacer un resumen, regulación emocional, regulación cognitiva, regulación más somática y regulación más conductual, ¿vale? No sé si tenéis de esto alguna duda, pregunta, ¿vale? No veo yo ahora el chat, ¿vale? Porque Ana ahora mismo no está, pero a mí no me sale, a ver, no, se me ha ido, ¿vale? No sé si yo le doy por aquí. Vale, si no, os la apuntáis, ¿vale? Y lo vemos al final, porque como tengo la diapositiva, no me deja ver el chat y lo que estáis escribiendo. ¿Mm? Perfecto. De ahí nos vamos al bloque número 4, ¿vale? En este bloque yo lo que hago es trabajar el vínculo interno.
os cuento por qué yo le llamo a esto trabajar el vínculo interno, porque en las supervisiones de nuevo, ¿vale? A mí hay una cosa que me parece clave a nivel de error, que es que muchísimos psicólogos no les funciona a veces la terapia que está haciendo con su paciente, o que su paciente no avanza o que están en algún punto de bloqueo, ¿vale? Y una de las cosas que yo diagnostico ahí es porque la persona, el psicólogo en este caso, se va a trabajar directamente lo que es el vínculo externo, es decir, se va a trabajar la vinculación que esa persona tiene con su pareja antes de trabajar el vínculo interno. Y a mí, no sé si por aquí me van a caer muchas piedras, eso me parece un poco aberración, porque para nosotros poder transformar el cómo nuestra paciente se vincula, primero tenemos que transformar el vínculo interno que tiene consigo misma o consigo mismo, ¿vale? Hablo en femenino porque yo normalmente trabajo mucho con mujeres en todos los aspectos, pero me da igual una cosa que otra. No sé, ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Vale? Es decir, el vínculo interno, es decir, cómo yo trabajo mis heridas, por eso os pongo trabajo con heridas. Si tú le dices a tu paciente, vamos a tomar una decisión sobre la relación que tienes tóxica o la relación de dependencia en la que estás metida, te habrías ido a trabajar el vínculo externo, es decir, el vínculo de la paciente con su pareja. Pero si esa persona no tiene trabajadas sus heridas internas hacia sí misma que le hace estar en una relación de dependencia, eso puede que a medio plazo no sea algo que transforme de verdad esto en una vinculación segura. ¿Veis eso? De hecho, por eso a veces hay defensa, por eso hay veces que en las supervisiones muchas personas me dicen, es que ya le hemos dado mil vueltas al tema de su pareja, ya la persona sabe que esa persona no le interesa, ya sabe el daño que le hace, ya sabe lo disfuncional que es, pero no le deja. ¿Qué está pasando ahí? No le deja porque no le puede dejar, porque esa persona no tiene trabajado el vínculo interno. ¿Vale? Entonces, por no ponerme muy pesada con esto, vamos a irnos a qué entiendo yo por vínculo interno. El trabajo con heridas. ¿Vale? Nosotros ahí tenemos que tener un número de sesiones en el que vamos a trabajar las capas más profundas que a mi paciente le han hecho vincularse de esa manera y caer en ese tipo de relaciones, para poder transformar de manera real nuestra forma de vincularnos. Porque aquí también hay que diferenciar entre el paciente que quiere dejar a su pareja ya, y que en un momento que deja a su pareja ya se va contento de la terapia, y otras personas que vienen de verdad a transformar el tipo de apego que tiene y el cómo se vincula. Entonces aquí hay que medir, ¿vale? También esto. ¿Qué entiendo yo con trabajo con heridas? Pues identificar las heridas de infancia, por ejemplo, en los casos de apego ansioso y dependencia emocional, suele haber mucho herida de rechazo, mucha herida de abandono y mucha herida de traición. Al menos es lo que yo me encuentro, ¿vale? Que esto no es ninguna investigación oficial que yo haya hecho, pero yo me lo encuentro muchísimo. Entonces, esas heridas de infancia tienen que hacerse visibles, se tienen que explicar, tenemos que poder explicarles a nuestros pacientes de dónde vienen, qué significan, un poco qué dinámica tiene en la actualidad que conecta con esas heridas, ¿vale? Por ejemplo, un caso que se me viene a la cabeza, una chica, ¿no? Que tiene a día de hoy una relación segura con una persona que le ofrece confort, seguridad, tranquilidad, previsibilidad, a priori todo bien, pero trae una herida de traición de una relación anterior en la que le fueron infiel. Si esa persona dice, es que tengo apego ansioso, me castigo porque yo no debería estar con esta alerta, con este miedo, con un chico que me trata tan bien. Es el único chico con el que me va bien y mira yo cómo estoy. ¿Qué estamos viendo ahí? Pues que hay una herida de traición que ha predispuesto a esta persona a vivir con ansiedad la relación que tiene ahora. Entonces, si tú no trabajas esa herida de traición y seguramente una posible herida de rechazo, etcétera, que eso ya habría que verlo, pues es muy poco probable que la persona entienda de raíz y transforme de raíz. ¿Vale? Para que veáis este ejemplo de por qué meto yo el tema de las heridas de infancia en este tipo de casos. O, por ejemplo, una persona que tiene una herida de abandono. En una herida de abandono ya sabemos que es la primera piedrecita para desarrollar una dependencia emocional. Entonces, siempre que hay dependencia emocional, hay que transformar esa herida de abandono, ¿sí? Luego, por otro lado, ¿qué trabajo yo también ahí? Las defensas que la persona tiene. Siempre que nosotros nos movemos, hay cierto grado de defensa para transformar y cambiar cosas. Entonces, por ejemplo, defensas tipos que yo suelo ver.
pues una defensa que tiene que ver con la racionalización, ¿no? Cuando tu paciente, perdón, está en una relación tóxica y tiene una defensa que es la racionalización, ¿no? Que como todas sabéis, pues como que justifico todos los comportamientos que hace mi pareja con explicaciones lógicas. Sí, bueno, es que mi pareja me ha sido infiel, pero que yo al final entiendo que me ha sido infiel porque le pasó esto, porque tiene tal trauma, porque tú, ¿no? Sin darnos cuenta estamos en una defensa. O, por ejemplo, una defensa de negación. Cuando esto lo veo mucho también, por ejemplo, en casos en los que en una terapia de pareja alguna de las partes quiere dejar la relación. Te están diciendo que te quieren dejar, que no quieren continuar en este vínculo. Y hay una defensa que es la negación. Es como, no, pero eso es porque ahora está abrumado o abrumada, eso es porque no lo ha pensado bien, cuando acabe tal examen que es lo que le tiene fatal, ya verás cómo se da cuenta, ¿vale? Entonces, identificar vosotras las defensas de vuestros pacientes también os va a hacer poderlas confrontar siempre con delicadeza y con amor, evidentemente, y os va a hacer que vuestro paciente pueda desatascarse, ¿vale? Yo trabajo también muchísimo en este bloque con el modelo IFS, ¿vale? En el que explicamos las partes. Perdonar. No sé si alguna de las personas que estáis aquí estáis seguramente formadas y trabajáis con IFS. Vale, perfecto. Pues bueno, yo en este caso me gusta mucho porque es una forma de trabajar la niña interior, es una forma de que los pacientes conozcan sus heridas de una forma más clara y sobre todo que la podamos transformar, ¿vale? Lo que yo le llamo coser a la herida de que no marcan en muchos momentos para tener dependencia emocional o apego ansioso, las trabajamos muy bien desde ese modelo IFS. Si alguna tenéis oportunidad de hacer alguna masterclass, alguna formación, no tiene que ser una especialización ahí a tope, pero para que veáis cómo se puede conectar. De todas maneras, todo eso yo os lo explicaré también en el módulo que voy a impartir en el experto. ¿Vale? Bueno, hacemos un gran trabajo de niña interior y por supuesto trabajamos todo lo que tiene que ver con autoestima. ¿Vale? Que evidentemente trabajar con estas heridas ya es trabajar en autoestima, pero todo lo que tenga que ver con el trabajo de autoestima, de autoconcepto, de autoaceptación, de un montón de cosas que ya veremos en el experto, pues es importante. Entonces, para mí, con todo esto, tendríamos un vínculo hacia adentro, un vínculo interno mucho más saneado, mucho más equilibrado, mucho más compensado y creo que mucho más preparado para exponer a nuestro paciente al bloque 5, ¿vale? Pero antes de irnos a ese bloque 5, dudas, preguntas que tengáis, ¿vale? Voy a dejar de compartir un momentillo, ¿vale? Para poder ver. Hay bastantes preguntas, pero si quieres las Vale, ¿lo hacemos hacemos al final? eh, Sí. sí. Estupendo. Vale, pues os vuelvo a compartir. Eh, Ay, lo que no sé es por qué. Ahora se me ha quitado. No sé si vosotros lo veis. No, vale, No, un ahora no momento. sé. Vale, que creo que ya lo tengo. Sí, porque le tenía que dar aquí. Vale, creo que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues aquí ya nos vamos al bloque 5, el trabajo con el vínculo externo. ¿Vale? Lo que os explicaba antes, el vínculo externo, veo siempre que nos vamos, boom, a tope, vamos a tomar decisiones, vamos a ver qué mal lo está haciendo tu pareja, vamos a ver, no. Para mí aquí ya será una intervención relacional, que me gusta llamarle, porque ya es intervenir en cómo yo funciono de puertas para afuera. Y aquí tenemos el protocolo de amor sano, ¿vale? A mí me gusta trabajar aquí pues todos los mitos del amor romántico, el que la persona sepa qué cualidades busca en una relación, ver si esas cualidades se han ido dando, han estado presentes en sus relaciones anteriores, el que la persona sea consciente de la diferencia entre un amor como, sí, como un amor más emocional y un amor más racional. Empezamos como a equilibrar un poco esas expectativas o esas ideas que muchas veces son disfuncionales y nos complican el elegir pareja y el quedarnos o irnos de relaciones. ¿Vale? Trabajamos también todo el bloque de ser elegido versus elegir. ¿Vale? A mí esto es una cosa que me encanta y que a los pacientes les suele también gustar mucho porque empiezan a darse cuenta que han tenido una dinámica muy de ser elegidos. Y desde estas heridas de abandono, de rechazo, de traición, sin darnos cuenta,
en esas relaciones no tenemos control, es decir, no tenemos esa sensación de yo elijo, sino, oye, que si me ha elegido, pues da la sensación de que tengo que darme con un canto en los dientes, ¿vale? Entonces cambiamos y transformamos, por supuesto, esta sensación de yo elijo, yo decido, yo tengo el control, ¿no? Toma de decisiones, por supuesto, para relaciones, pues imaginaros casos de personas que vienen porque no saben qué hacer con su relación, personas que tienen claro que quieren dejar su relación, pero no pueden hacerlo solos, terapias de pareja que las dos partes pues se hayan dado cuenta que esto no evoluciona y quieren dejarlo, pues todo eso iría en este bloque. Otra cosa que me parece importante son el llevar a tierra los valores que tenemos respecto a las relaciones. ¿Por qué comento esto? Pues porque en este punto yo me he encontrado con situaciones y con casos de personas, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de una chica que decía, yo tengo un valor mío personal, que es que yo nunca me gustaría estar con una persona que tome droga, ¿no? En este caso decía, no quiero estar con nadie que fume porro, ¿no? Y nos ponemos a mirar la línea de vida y los vínculos que esta persona tenía, incluso el vínculo actual, y decía, ¿cómo puede ser que siendo eso un valor para mí, yo no he sido coherente con mi valor? Y eso me ha creado también mucho problema en mis relaciones, porque yo al final siempre estoy luchando para que esas personas dejen ese problema o esa adicción, ¿no? Siempre los intento transformar, los quiero rescatar, porque veis que la persona toma decisiones que no van en coherencia con sus valores. Entonces, esto también me parece muy importante en lo que es la intervención relacional de cara a cambiar cosas. Y bueno, ahí tenemos lo que esto seguro que ya lo hacéis todos, es reconstruir a la persona fuera de su relación. Una cosa muy importante en el apego ansioso y sobre todo en la dependencia emocional es que la persona pierde parcelas, pierde su identidad propia y pierde todo lo que son áreas que le apasionan, que le nutren. Entonces, también tenemos que enseñarle a la persona a que su vida es mucho más que su relación y tenemos que ayudarle a nutrir y a volver a tener en equilibrio pues todas sus áreas de proyectos personales, de sus pasiones, de amigos, de independencia, que muchas veces vemos que la independencia se ha tirado por tierra hasta por cosas que son abrumadoras. Entonces reconstruimos a la persona fuera de su relación, porque eso también le va a dar mucha sensación de satisfacción individual, ¿vale? Y bueno, y en el último bloque, lo que a mí me gusta trabajar siempre es el objetivo que tenemos, que es la interdependencia sana. Este concepto de interdependencia sana es un concepto muy trabajado y que ha sacado a la palestra Arun Mansukani, que seguro que todos los que estáis aquí le conocéis, que además va a ser profesor de uno de los bloques del experto en dependencia emocional. Y a mí me encanta ese concepto, siempre lo aplico porque es hacerle entender al paciente que aquí la idea no es ser dependiente o ser evitativo, que no soy capaz de vincularme. Esos dos polos son patológicos. No queremos aspirar a eso. Queremos aspirar a un punto de equilibrio en el que yo sea capaz de vincularme desde la independencia, pero con la facilidad de pertenecer a un equipo y a una relación sin que eso tampoco me abrume, ¿no? Y ese concepto me parece muy importante para que las personas no se vayan moviendo en polos. Como he sido dependiente, pues ahora voy a ser evitativo y ya no quiero nada con nadie y puedo sobrevivir sin pareja y yo sola puedo ser feliz, ¿vale? Que esa es otro mito que también tenemos que desmontar. Y bueno, con todo esto, pues tendríamos como los grandes bloques un poco esbozados, ¿vale? Soy consciente de que todo esto dentro lleva una cantidad de cosas abrumadoras, evidente, pero por lo menos una estructura en la que vosotros digáis qué no me puede faltar a la hora de yo abordar un caso de dependencia emocional o apego ansioso. ¿Vale? Así que bueno, yo ya por aquí me quedo. Si tenéis dudas, preguntas. Pues muchas gracias, Aurora, muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas, te voy a ir pasando algunas de ellas. Vale, Respondo porque como habéis hecho varias veces la pregunta, que esta masterclass os pasará el enlace después y también os vamos a pasar un código de descuento que aquellos que estéis interesados en profundizar un poquito más, porque lo podéis hacer inscribiéndose al curso con ese código de descuento. Entonces vamos con la primera pregunta. Em,
¿Qué instrumentos hay para evaluar los esquemas? Bueno, que yo conozca, no hay instrumentos específicos para valorar los esquemas. Yo entiendo que todo lo que son cuestionarios relacionados con autoestima, con baja autoestima, nos puede ayudar a eso, porque al final entender que en el concepto de esquema, al final hay de base una baja autoestima, ¿vale? Es decir, el concepto de esquema es lo que yo me cuento sobre mí mismo, sobre los demás. Entonces, todo lo que tenga que ver con cuestionarios relacionados con autoestima os podrían ayudar a todo esto, ¿vale? Pero yo sí haría un poquito un inciso en que para mí el ojo clínico aquí, de verdad que yo sé que la evaluación es imprescindible, de hecho yo trato de hacerlo lo mejor posible, pero quiero que veáis la importancia de ese punto práctico en el que ponéis mucho el foco en cómo mi paciente se siente. No tanto ya lo que un cuestionario me diga, es que mi paciente me está diciendo que se siente fea y que se siente insuficiente, que se siente por debajo del resto de chicas o de chicos con los que su pareja se relaciona, ¿vale? Entonces no es tanto que nos obcequemos en yo tener que tener unos cuestionarios que me den una puntuación, sino el ojo clínico para nosotros ayudar a nuestro paciente desde su verdadera demanda de lo que siente y de lo que quiere transformar. ¿Vale? Pero ya os digo, autoestima y todo lo que vaya por ahí nos iría bien para darnos cuenta de este tipo de esquemas disfuncionales. Muy bien. Hablando de esquemas, también preguntan si indagas en tres partes: el esquema de la persona en sí misma, la que tiene sobre la pareja y cuál más. Sí, y la visión que tiene, el esquema que tiene del mundo, ¿vale? Es decir, un poco de cara al exterior. Por ejemplo, en esto de esquema que tiene del mundo, pues imaginaros que esa persona en su concepto de esquema tiene pues que en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, no se debería vivir sin pareja, porque vivir sin pareja pues es algo catastrófico y algo que le va a hacer muy infeliz. Veis que ese concepto de esquema no es hacia su pareja ni hacia sí misma, es un concepto de esquema general sobre el funcionamiento del mundo o de la vida, ¿no? Conectado más con los valores. Entonces yo sí, como esta persona pregunta, la respuesta es sí, trato de investigar esos tres puntos, el concepto sobre mí, sobre los demás y sobre los demás entenderme a nivel de pareja, a nivel de relación, ¿vale? Preguntan también si se puede tener varios tipos de apego, o sea, solo un tipo de apego, o si se cambia en función de la persona con la que estás. Vale, pues mirar, eso nos lo resuelve súper bien, que de hecho os lo recomiendo. Creo que lo tengo por aquí a mano. Fijaros, eh, vamos, que esto está todo improvisado, ¿vale? Pero este libro, que no sé si lo habéis visto por redes o tal, Entender y evaluar el apego de Anabel González, de verdad, una joya para todo lo que tiene que ver con este tipo de preguntas. Pero os lo respondo porque en este libro nos lo explica Anabel González y la respuesta es que sí, ¿vale? Que el tipo de apego no es una cosa estática, porque si eso fuera así, imaginaros, no podríamos transformar este apego ansioso en apego seguro nunca. Otra cosa es que sea un camino arduo, difícil, que requiere muchísima especialización, pero sí que es verdad que tú puedes tener personas de tu entorno por todas esas tres cosas que hemos visto antes, en las que te vincules de una forma más segura, otras personas con las que te vinculas de una manera más ansiosa, y es algo que está en constante evolución, ¿vale? Y nos lo explican muy bien en ese libro. Muy bien. Nos preguntan por aquí, tenía entendido que el término heridas de la infancia no es un término oficial de terapias basadas en la evidencia, pero yo lo veo mucho en mis pacientes en consulta. ¿En qué autores nos podemos basar que sean confiables, que hablen de estas heridas? Bueno, pues eso lo tengo que mandar porque yo así de memoria todos los autores que trabajen ahí no me los conozco, pero un referente en este tipo de apego es todo lo que tiene que ver con las terapias de trauma, ¿vale? Es decir, porque daros cuenta que también nosotros en o al menos desde mi forma de trabajar, lo intentamos hacer de forma integrativa, ¿no? Es decir, que cogemos herramientas del trauma, herramientas de apego, herramientas cognitivos conductuales, herramientas de sistémica, ¿no? Entonces, claro, eso hace también pues, que hagamos un recorrido por todas esas partes, pero bueno, eso si queréis le puedo echar un vistazo de muchos libros que tengo, de artículos, de formaciones. Yo de verdad creo que desde mi punto de vista las formaciones en ese sentido es lo mejor. Tengo varias psicólogas por ahí con las que yo me he formado y que están especializadas en esto y os lo puedo enviar. Ujú. Vale, muchas gracias. Y luego dicen también, me ha llamado la atención que se utilicen términos como heridas. Bueno, esta es un poquito sobre la anterior. Me tengo que, me tengo que marchar, te dicen, pero les ha encantado la clase.
¿Y Gracias. tienes preferencia de alguna bibliografía concreta que nos ayude con la parte de psicoeducación? Pues igual, os lo puedo enviar un poco para que veáis dónde yo me baso en los libros de donde yo he extraído la forma de yo explicar esa psicoeducación, cada una de esas teorías que hemos visto, ¿vale? Así que si queréis os puedo hacer después pues como un listado para que Ana os lo pueda enviar por el medio que ella considere y que podáis indagar un poco más pues en todas estas cosas, ¿vale? De todas maneras ya os digo que todo esto de manera específica, de manera concreta, lo vais a ver en el experto las personas que estéis ahí. Os lo digo por si hay alguien de aquí que ya tenga claro que se va a venir al experto clínico para que no se desgaste ahora buscando herramientas y buscando cosas concretas, porque todo eso luego lo vamos a ver en el bloque que voy a impartir yo, ¿vale? En los demás harán sus bloques, pero en el que voy a ver yo, todas estas cosas se van a ver de manera concreta. Ujú. Además, también nos damos en el experto una bibliografía de todos los temas que los diferentes profesores nos recomiendan para que podáis ampliar información, porque yo creo que una vez que uno tiene este interés por profundizar en este tema, es un interés que nunca se sacia del todo, que se sacia una parte, pero que te deja con esa necesidad de un poco más. Así que por eso también pues damos siempre una bibliografía recomendada. Ujú. Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas, creo que no. Muchísimas gracias, Aurora, por tu tiempo, por esta forma tan clara de poder transmitir todo y tan cercana. Y como decía Aurora, pues aquellos que queráis animaros a poder hacer esta formación, este posgrado con nosotros, que además este año hemos mejorado, hemos añadido la parte de autoestima porque nos parecía que era imprescindible trabajar un poquito más la autoestima si trabajamos en la dependencia emocional. Como sabéis, los profesores que nos acompañan, uno de ellos es Arun, que lo acaba de mencionar Aurora, Arun Mansukani. Otra profesora es Aurora también, que está hoy precisamente haciendo esta masterclass. Otra autora es Lola Fatas, que va a hablar precisamente de esos vínculos en las relaciones de pareja, porque a veces pensamos relación tóxica o de dependencia, hay que cortarla. Bueno, se puede transformar una relación de dependencia o una relación tóxica, de esto nos hablará Lola Fatas. Anthony Bolinche nos va a hablar también de la autoestima desde otra perspectiva. Mara Herrero nos va a hablar del trabajo de la autoestima en grupo, cómo trabajar la autoestima de forma grupal y herramientas de psicoeducación. José Bustamante Belmut, que es otro psicólogo y sexólogo que tenemos también por aquí en esta zona, nos va a hablar de los celos, los diferentes tipos de celos y cómo intervenir en consulta. José María Carayol nos hablará de cómo volver a elegir pareja otra vez, cómo volver a empezar y cómo hacerlo de una forma más sana. Y yo os hablaré pues de la parte de cómo hacer un proceso de duelo que sea reparador y no quedarte a veces con esos trocitos del otro o esos agujeros que intentas cubrir con otra persona. Así que de todo esto pretendemos hacerlo a lo largo de los meses que nos ocupa este experto. Empezamos en septiembre y ahora mismo pues tenemos el plazo abierto. Recibiréis ese código de descuento que os decía. Y en cualquier caso, os apuntéis o no, pues seguiremos ofreciendo diferentes clases, algunas de ellas gratuitas como esta, para siempre pues poder profundizar un poquito más en algo. Y siempre es un placer poder veros, ver caras conocidas, ver las que se suman también. Creo que somos siempre una gran familia de personas apasionadas por lo que hacemos y nos encanta compartir este espacio con cada una de vosotras y de vosotros. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Yo quería dar las gracias a todas las personas que han estado aquí en directo, sé el esfuerzo que eso conlleva, espero haberle aportado pues ese granito y gracias a ti, Ana, por, bueno, por contar conmigo. Nos vemos muy Gracias, pronto. Aurora. Gracias a Vaya todas. muy bien. Buenas tardes. Gracias, Manu. Gracias. Adiós.